sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad. En materia procesal penal tenemos ahí situaciones o figuras que ha previsto el nuevo modelo procesal penal, pero que poco, al menos los abogados, ahora nosotros los litigantes, tenemos que batallar duro y hacer entender de que en algún momento se va a tener que comprender, y lo digo así con esos términos, de que los operadores de justicia, y con el debido respeto, porque sé que esta noche existen muchos presentes en el día de hoy, pero los operadores de justicia tienen que entender finalmente de que la libertad es la regla y la detención es la excepción. Pero hasta el momento parece que las cosas todavía siguen a la inversa, donde la detención es la regla y la libertad no es un tema secundario, y a veces hasta cuando uno pide una variación o lo que busca es la libertad en sus diversos mecanismos que el modelo procesal plantea, como parece que existe esa resistencia, como si algo le estuviéramos quitando, como que duele, como que no, mientras más carcelero, mientras más la gente pueda pudrirse en la cárcel, es mejor, que felicidad, que satisfacción. Y creo que esa mentalidad tenemos que empezarla a cambiar, y acá tenemos que intervenir todos los actores. En un momento previo conversaba con el maestro Alonso Peña Cabrera y le digo, tenemos que cambiar de mentalidad en el sentido que incluso replantear muchas cosas, de que el delito, decía, desde mi punto de vista, el delito le genera gasto al Estado. En otras latitudes, el delito le genera ingresos al Estado. Y existen mecanismos y formas y figuras que debemos ir implementando, como por ejemplo la fianza, que por ejemplo si miramos a Estados Unidos, muy bien funciona, se implementa. ¿Y qué es lo que quiere la víctima cuando le sucede un daño, cuando se le comete un delito? Lo que la víctima busca más que todo es que se le debe resarcir el daño, pero esas cositas como que todavía es bastante duro de comprender, porque como que si aplicamos eso acá, ¿qué cosa lo que nos van a decir? Que solo los pobres van a estar en la cárcel y los ricos van a estar libres. Eso es lo que nos van a vender ese discurso. Creo que debemos ir reflexionando en ese tema. Antes de desarrollar el tema en sí, que es muy breve, por supuesto, permítanme algunas reflexiones previas que quisiera compartir esta noche con ustedes. El aporte, por ejemplo, de los doctrinarios a la política criminal que desarrolla el Estado. Y acá creo que necesitamos mucho trabajo de los científicos del derecho. El día de hoy tenemos uno, y que es de nuestro medio, y qué bueno que a pesar de que el doctor Carlos Tuto Rodil, a pesar de que desarrolla su trabajo profesional en otro distrito judicial, sin embargo él muy identificado con Huánuco, identificado con el Colegio de Abogados, que ha querido compartir esta magistral obra, y yo creo que va a ser un aporte muy importante para la política criminal. Yo sigo pensando en voz alta, y lo digo así fuerte, de que no existe una política criminal seria por parte del Estado. Tiene una influencia en la legislación. Si me equivoco, dispénsenme, soy un ser humano, pero creo que hasta la década del 80, el discurso político que todavía se vendía en el mundo era los ricos versus los pobres. Y ese discurso político de que los ricos versus los pobres ha generado tanta influencia en la legislación, y algunos derechos de repente muy bien ganados, reconocidos, y otra cosa que en otros que nos hemos equivocado, como por ejemplo a lograr de que el Estado, por ejemplo, empiece a incrementar el tema de programas sociales, generando con ello de repente un caos en la economía. Hoy día, por ejemplo, tenemos, lo digo así para mí, y lo he conversado con muchos especialistas, el peor programa social
social que se puede haber creado en este gobierno, el programa Pensión 65, y me decía el especialista que trabaja en el Banco Mundial, me decía, ¿por qué? Porque los ancianos que tienen 64 hoy día, el próximo año tienen 65, y los que tienen 65, el próximo año no se van a morir, van a tener 66, y esto va a seguir creciendo como una bola de nieve, y mañana más tarde, económicamente, eso es insostenible. Y eso es consecuencia del discurso político de los ricos versus los pobres. Hoy tenemos otro discurso político que está influyendo en la legislación y sobre todo en la legislación penal. ¿Cuál es ese discurso político? Los corruptos versus los puros y los inmaculados. Vamos a combatir la corrupción por aquí y por allá. Y también sobre esto hay un problema. Hoy día vemos, por ejemplo, en Brasil, ¿está preso quién? El amo y señor de Odebrecht. Por supuesto que el tema de la corrupción es un problema, sí, pero creo que hay que tratarlo en su real magnitud, con pinzas y con cucharadas. ¿Por qué? Porque lo que viene generando, por ejemplo, en el tema de Brasil, tengo información mucha que he recogido de esto, de que la economía finalmente en Brasil se viene cayendo. Y cuidado, y me decía un amigo de San, hace algunas semanas me decía, mira, parece que en el tema de corrupción estamos partiendo también con algunos errores en la legislación, porque el problema de la oferta y la demanda, lo que ha traído hoy en día, es de que, por ejemplo, en las contrataciones del Estado, si el Estado convoca para que una obra se ejecute, por decir, por 5 millones, la empresa dice, bueno, de esta obra, el 50% voy a ganar, esa es mi ganancia, y de ese 50%, ese 50% es plata ya del empresario, es mi plata, es mi propiedad, y si mi propiedad te la regalo, ¿cuál sería el deterioro económico al Estado? Entonces, cuidado, que hay que replantear algunas cosas en el tema de la política anticorrupción, porque todo lo estamos, inclusive pues se han creado sistemas anticorrupción y X, y los resultados, hasta donde veo, no son tan favorables que digamos. Es mi percepción. Creo que el tema de corrupción pasa también por un tema de filosofía de vida, incluso, donde de repente hemos empezado a endiosar el dinero y creer que el dinero es la única solución de nuestros problemas, cuando no es así. Creo que más bien el dinero te genera más problemas. Y creo que tenemos que hacer algunas reflexiones en ese tema. Por otro lado, permítanme otra reflexión respecto al sistema de administración de justicia que tenemos. El sistema de administración de justicia que tenemos, todavía tenemos un sistema de administración de justicia que sigue con mente